Fraterno saludo, yo soy el padre Eider Rodríguez, hago parte de la Comisión de Animación Bíblica La Pastoral de la Diócesis de Girardot. Estamos iniciando el mes de septiembre, mes de la Sagrada Biblia, y por lo tanto durante este mes vamos a tener 3 talleres que nos van a hablar de la importancia de la palabra de Dios en la iglesia, en la vida del creyente. Primero, se va a hablar de lo que significa la lección. Segundo, vamos a acercarnos al querigma. Y tercero, vamos a hablar de la sinodalidad y la espiritualidad de comunión. Son 3 talleres bajo una dinámica y es talleres que van a durar entre 15, 20 minutos, un poquito más. La idea es que este taller se comparta en las distintas comunidades, especialmente en las comunidades donde hay escuelas de formación bíblica. ¿Cuál es la modalidad? Que la persona que quiera acercarse y formarse, sin importar la hora, pueda acceder al taller. Y en el ejercicio, cuando demos un texto bíblico o una inscripción aquí en el tablero, puedan pausar el video y tomar sus notas. La experiencia en la lección divina para mí es encontrarme con el amor de Dios, es encontrarme con lo que Dios quiere de mí cada día. Entonces, por eso es tan importante esa lectura orante de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me indica el camino que debo coger. Es como el barco cuando se va por el mar, pues tiene que tener quien le dirija. Así nosotros también al leer la palabra de Dios, porque nosotros a veces no nos conducimos como verdaderos cristianos. Y esta lectura orante de la palabra de Dios me lleva a entender cuánto Dios me ama y cuánto yo debo amar a los demás. Cuánto Dios me perdona y cuánto yo debo perdonar. Cuánto Dios quiere que yo sea luz para otros que no lo conocen. Entonces, esa lectura orante de la palabra de Dios, yo diría, es viva y es eficaz, porque me hace no solamente que yo sea luz para mí y se quede ahí, sino que yo sea esa semilla que Dios quiere que se siembre en otras partes, esa lámpara que el Señor quiere que yo sea para otros. ¿Cuántas personas hay en la oscuridad creyendo que nadie los ama, cuando Dios nos ama un montón? Antiguamente yo no leía la Biblia todos los días, aún estoy en el proceso, está llena de muchos milagros y con el tiempo uno empieza a comprenderla y en cierto modo a vivirla. He tenido alguna formación a nivel diocesano y a nivel parroquial. Quiero resaltar la formación parroquial, ya que ha sido continua, perseverante, y esto me ha llevado a crecer un poco espiritualmente en la vivencia de esa comunión con Dios, ya que la oración en mí ha cambiado hasta la forma de mi confesión. ¿Por qué? Porque ese acercamiento a la palabra me da esa luz que antes yo no tenía. Esa palabra lo ilumina a uno, pero para ello es necesario formarse, porque sin formación nosotros no podemos crecer. Yo llevo muchísimos años leyendo la palabra y creo que hasta ahora la estoy comprendiendo. Esa es mi experiencia a nivel de la escuela bíblica parroquial. Entonces es la invitación para que muchas personas saquen ese momentico para formarse. ¿Por qué? Porque nosotros a veces entendemos la palabra de Dios literalmente y no vamos a lo profundo, lo que realmente Dios me dice en su palabra para mí. Tenemos que aprender a comprenderla y de cierto modo vivirla, ya que de esta manera nos cambia la vida y para el que no está acostumbrado, para el principio va a ser difícil, pero después de un tiempo puede que le cambie la vida.
bíblicas. Las escuelas bíblicas es un milagro de Dios en nosotros. Yo recuerdo cuando yo iba a la escuela de evangelización en Bogotá y me iba a formar, me tocaba pagar pasajes, me tocaba hacer muchos sacrificios para poder formarme. Mientras que ahora lo tenemos fácil en nuestras parroquias, esa escuela bíblica ha sido un milagro y tener tan buenos formadores. Yo quisiera transmitirles toda la experiencia para decirle a las personas cuánto se puede crecer y cuánto uno va a entender a Dios y a los demás a través de la palabra. Es increíble. ¿Por qué? Porque es una formación que va llegando y me va transformando mi vida, va haciendo de mí una persona nueva. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces la invitación es a que amemos las escuelas bíblicas y que participemos en dicha formación. No nos cuesta nada, solo tener una Biblia, un cuaderno para anotar y listo, y estamos. El Señor quiere que nosotros seamos parroquias vivas y no podemos ser una parroquia viva si no nos formamos a través de la palabra de Dios. Vamos entonces a iniciar encomendándonos a Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la Sagrada Escritura, nos ayude a amarla, leerla, comprenderla y vivirla. Amén. Estamos en el mes de septiembre. Septiembre es el mes de la Sagrada Biblia. ¿Y por qué se toma septiembre para resaltar la importancia de la Biblia? Porque en septiembre tenemos el día 30 del mes la ceremonia de San Jerónimo. Y San Jerónimo tiene un gran amor a la palabra. Por eso San Damaso le encarga que haga una traducción que la gente en su momento pueda leer, y lo que se conoce como la Vulgata. Porque recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Qué hace San Jerónimo? Estudia griego, estudia hebreo y traduce el Antiguo y el Nuevo Testamento a un solo idioma, que es el latín, que es la que conocemos como la traducción de la Vulgata, a fin de que haya una traducción en una lengua universal en su momento. Por eso la importancia de San Jerónimo en la historia bíblica y la importancia de este santo en este mes de septiembre, que es de la palabra de Dios. Vamos ahora a iniciar un primer momento hablando lo que es la Lectio Divina. Se escribe Lectio, pero como está en latín, la T se lee como C, Lectio Divina. Y significa lectura orante de la palabra de Dios. Una lectura que no busca darme una información, sino una transformación. Una lectura desde la perspectiva espiritual. Por eso es una lectura performativa, es decir, que transforme a la persona que lee la palabra, la transforme. No solo es para tener información, no, es para que la lectura de la palabra transforme a quien la está leyendo. Por eso vamos a tener que la lección se compone de unos momentos o pasos. Primer momento, la lectura. Segundo momento, la reflexión. Tercer momento, la oración. Y cuarto momento, el compromiso.
Entonces tenemos 4 momentos: la lectura del texto bíblico, un texto concreto, la reflexión que yo hago a partir del texto, una oración que yo leo a Dios a partir del texto y el texto que me invita a tomar una decisión. A esto le podemos añadir 4 preguntas. La primera es: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? La segunda es: ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? La tercera es: ¿qué le digo a Dios a partir del texto? ¿Qué le digo a Dios a partir del texto? ¿Qué le digo a Dios a partir del texto? Y la cuarta es: ¿cómo influye el texto en mi vida? ¿Cómo influye el texto en mi vida? Entonces ahí tenemos 4 preguntas que son fundamentales para el ejercicio de la lección. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué dice el texto, perdón? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué le digo a Dios a partir del texto? ¿Y cómo influye el texto en mi vida? Para comprender bien estos momentos, vamos ahorita a hacer un pequeño ejercicio en clave de lección. También estos pasos los podemos encontrar en el documento, en la exhortación posinodal Verbum Domini. Ahí encontramos estos pasos en los numerales que hablan de la lección. Bueno, vamos ahora a detallar un poquito más estos elementos. ¿En qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Y qué le digo a Dios a partir del texto? Vamos entonces a quedarnos con lo que dice el texto. Primer momento. En este primer momento, que es la lectura, es importante tener un texto. Aquí es fundamental un texto para leer. Hay un biblista llamado Raymond Brown que va a decirnos que a la hora de acercarnos a un texto bíblico es importante saber en qué texto vamos a centrarnos. Y va a hacer una afirmación. Va a decir: a veces decimos la Biblia dice. Y él corrige: más que decir la Biblia dice, es importante saber qué libro de la Biblia dice, porque recordemos que se compone de 73 libros escritos desde el casi 1200 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, en contextos históricos distintos, en contextos que, si se desconocen, nos pueden llevar a una mala interpretación. Por eso siempre que elegimos un texto, es importante saber qué texto es. Es como decir, si la Biblia es una biblioteca de libros, 73, tengo que decir tal libro, porque es como decir, la biblioteca municipal o la biblioteca del colegio dice. Entonces citamos una biblioteca, pero no sabemos concretamente quién es el que dice eso. Por tanto, aquí hay que tener un texto. Vamos a elegir aquí entonces un evangelio. Entonces nos ubicamos ya
en la Biblia. Tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por tanto, cuando tomamos un evangelio, nos referimos al Nuevo Testamento. Luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, tengamos presente que tenemos evangelios, las cartas y el Apocalipsis. Por tanto, tenemos que ahora decir que hemos tomado un evangelio. ¿Cuántos son los evangelios? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego vamos a ser un poquito más detallistas. De los 4 evangelios vamos a darnos cuenta que los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque manejan dentro de la estructura un mismo esquema. Bautismo de Jesús, ministerio en Galilea, viaje a Jerusalén, pasión y muerte de Jesús y resurrección de Jesús. Pero aunque aparentemente son iguales, hay detalles que marcan la diferencia. Un ejemplo, si vamos al capítulo 1 de Marcos 16 al 20, tenemos la vocación de los primeros discípulos. Pero si vamos a Lucas capítulo 5, tenemos el mismo relato, pero con diferentes cosas. Por eso es importante darnos cuenta que son sinópticos porque manejan la misma estructura, pero cada evangelista le imprime detalles propios, detalles que son principales en su obra. Luego tenemos a la obra de Juan. A la obra de Juan, al evangelio se conoce como literatura joánica. ¿Por qué? Porque tenemos el evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Evangelio de Juan, cartas de Juan y Apocalipsis forma lo que se conoce como la literatura joánica. Pero cuando nos devolvemos otro poquito, a los sinópticos, vamos a centrarnos en la obra de Lucas. Y la obra de Lucas tiene 2 momentos: el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Por tanto, San Lucas es el único evangelio sinóptico que tiene 2 partes: el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. El Evangelio que narra la vida, enseñanza y obra de Jesús, y Hechos de los Apóstoles que narra la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, que ha sido enviado por Jesús a anunciar el Evangelio. Vamos entonces ahora a mirar qué de estos evangelios, ¿cuál vamos a elegir? Vamos a elegir el Evangelio de San Marcos. Vamos a irnos a San Marcos entonces. Entonces tenemos la obra de Marcos. Y nos vamos a dar cuenta que el Evangelio de Marcos, vamos a mirar el libro, no se trata de leer por leer, sino mirar un poco. Tiene 16 capítulos. 16 capítulos tiene el Evangelio de Marcos. ¿Y cuál Evangelio vamos a leer? ¿Cuál texto? San Marcos 16, del 1 al 8. 16, 1 al 8. Bueno, ¿qué nos dice San Marcos 16, 1 al 8? Nos va a decir: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana,
a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le verán como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Palabra del Señor. Aquí tenemos entonces ya un texto concreto. Capítulo 16, versículos del 1 al 8. Por tanto, en lo que dice el texto es importante tener presentes los siguientes elementos. El libro el que estamos leyendo, los personajes, los lugares, los objetos, dentro de los personajes vamos a tener presente las posturas, vamos a tener presente el vestido, vamos a tener presente el estado anímico. Esto en los personajes. En los lugares vamos a tener presente, porque acá cada lugar aporta una característica propia al relato, y los objetos que aparecen. Luego vamos a tener presente lo que son las palabras. Vamos a tener presente las palabras que más se repiten. Las palabras que más se repiten. Vamos a tener presente los verbos. Recordemos que los verbos hacen referencia a las acciones. Los calificativos. Un ejemplo, los calificativos. Recordemos que cuando vamos, por decir algo, acá el texto de hoy se enfatiza del miedo y de la angustia. Un calificativo: están asustadas y están temblando. Que este calificativo está relacionado con el estado de ánimo. ¿Qué más podemos sacar en las palabras? Dentro de las palabras también se resaltan los nombres. Los nombres son importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que bíblicamente los nombres tienen un significado. Aquí nosotros podemos ya a grandes rasgos empezar a tratar de entender lo que el texto dice. Luego, si somos un poquito más exhaustivos acá en este primer paso, es importante saber que cuando vamos al libro, aquí, al libro, todo libro tiene un contexto histórico, que es lo que motiva al autor bíblico a escribir. Y ese libro, así como tiene un autor que escribe, tiene una comunidad a la que se le escribe. ¿Qué busca el libro? Animar y fortalecer e instruir a la comunidad. ¿Por qué? Porque esa comunidad está afrontando algún problema. Y también para catequizar. Luego, ¿qué hace el autor? Busca también una forma para escribir. Por eso siempre va a ser importante, ya vamos a ver más adelante,
lo que son los géneros literarios, que es ¿qué género literario emplea el autor para decir un mensaje? Pues tenemos géneros literarios de vocación, que es cuando Dios llama a alguien para algo. Tenemos las parábolas, tenemos también los milagros, que son los moldes que emplea el autor sagrado para dar su mensaje. Y en todo esto vemos lo que se conoce como la teología. Todo autor bíblico quiere darnos una enseñanza acerca de Dios para enfrentar la situación histórica que el pueblo está viviendo. Con este primer momento, entonces tenemos, en el texto de aquí, nos queda como ejercicio ya mirar qué elementos de estos que hemos visto aparecen. Esto queda para que lo organicemos en nuestras escuelas bíblicas o ya a nivel personal en momento de reflexión. Luego, si el siguiente es ¿qué me dice el texto? Si nos damos de cuenta, acá en esta parte, lo que dice el texto, hay un trabajo amplio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pasamos por alto el primer momento, lo que el texto dice, y pasamos a lo que yo siento que el texto me dice. Y ahí es un poquito grave, porque reducimos la lección no a lo que Dios me quiere decir, sino a lo que mi sentimiento y mi emoción dicen. Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que mis sentimientos y mis emociones me dicen. La lección es lo que Dios me dice. Por eso, cuando hacemos bien este ejercicio, tenemos que aprender a ubicarnos y compararnos con un personaje. A nosotros que leemos el texto bíblico tenemos que aplicarnos también una de las palabras que aparecen ahí. ¿Cuál de estas palabras me cala a mí? Que es como el ejercicio que hace Jesús en el capítulo 10 de San Lucas con la parábola del buen samaritano. Del samaritano que aparece ahí. Y le pregunta el maestro de la ley, bueno, ¿cuál de los tres se portó como prójimo? Esa pregunta siempre aparece en la segunda parte. Bueno, esto que yo leí, si yo me comparo con este u otro personaje, si yo asumo este versículo, esta palabra, entonces lo que yo leí, ¿cómo influye en mi vida? Porque la lección no es una clase de Sagrada Biblia, ni es un método, un simple método para leerla, sino es un momento de a partir de la palabra encontrarme con Cristo. Luego el tercer momento es a partir de esto que yo leí, que es lo que Dios me está diciendo, yo tengo que también responderle a Dios. Dios ya me ha hablado en la palabra que yo he meditado y reflexionado en el primer paso. Ya yo asumí la palabra en mi vida. Ahora, ¿yo qué le digo a Dios a partir de lo que Él me dijo a mí primero? ¿Qué le respondo yo? Y la oración tiene que estar orientada desde lo que nosotros hemos leído. Un ejemplo, si vamos al texto, otra vez cito el capítulo 10 de San Lucas, parábola del buen samaritano, pues la oración tendría que ser, Señor, ayúdame a tener un corazón misericordioso, o te pido perdón por todas las veces en que yo he negado y he pecado por omisión, por todas las veces en que yo te pido perdón por todas las veces en que yo, pudiendo hacer el bien, no he querido hacerlo. Ayúdame a tener los sentimientos de ese buen samaritano. Vemos que la oración tiene que estar en consonancia con lo que el texto nos ha mostrado. Y por último, el compromiso.
La Biblia no es para aprenderla de memoria, no es para grabarnos versículos y ya, es para ponerla en práctica, para que el fruto de esta lección yo lo pueda realmente implementar en mi vida. Por eso la lección es transformativa, performativa. ¿Por qué? Porque me dice, ahora esto que usted ha leído, vaya y lo hace. ¿Qué es lo que le dice Jesús al maestro de la ley? Ahora ve y haz tú lo mismo. Bueno, queridos hermanos, cuando tengamos el tiempo en las escuelas bíblicas o allá en nuestros hogares, este ejercicio de Alexio Divina. Que este espacio nos sirva también para orientarnos y acercarnos más a la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.